Buenas tardes a todos y me pongo directamente con el tema. Bueno, empiezo poniendo un poco las conclusiones. Las mayores incidencias de los muestreos significativos se dan con los 7 planetas clásicos. También pondré la incidencia en casas y también no solo de los planetas como tales, sino como regentes, regentes de casas en las casas. Y entonces, si consideramos los planetas del septenario como regentes únicos de las casas, digamos que salen unas cifras bastante válidas, ¿no? Ahora veremos cómo se llega a esto. Si no hubiese influjo planetario ninguno, por ejemplo, pues los líderes políticos tendrían el Sol en una distribución similar a cualquier signo. Es decir, aquí, eso sí, hemos cogido 240 casos. En este tipo de estudios es muy importante que el campo muestral sea amplio. Teóricamente, para un 95% de fiabilidad, en un campo muestral, digamos, indeterminado o infinito, como es este, ¿no? La cantidad de líderes políticos que habrá por el mundo, ¿no? Pues nos saldría, para 240 casos nos saldrían 20 veces el Sol en Aries, otras 20 veces aproximadamente, ¿no?, en Tauro, y así en todos los signos. Ahora veremos que esto no es así exactamente. Esta es la tercera versión de un trabajo que presenté en Lisboa, en Estoril, mejor dicho, en el año 2010. Y en aquel trabajo hice un cómputo, digamos, muy estándar, porque aquí hay que tener muy claro en qué casa está un planeta. Porque no sé si fue Ptolomeo que dijo que 3 grados antes, según otros autores 5 grados antes de la cúspide, pues ya actuaba el planeta en la siguiente casa, ¿no? Luego tenemos el problema también de cara a la estadística de que a veces tenemos, me parece que era el caso de Mario Conde, que tenía Marte en Escorpio, para mí en la casa 2. Aunque es cierto que está antes, claramente antes de la cúspide, ¿no? El tema está en que, claro, si yo ese Marte lo considero en casa 1, ¿cómo explico que esté bajo el dominio del regente de la 2, que es el mismo en este caso, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas ahora lo veréis. Claro, para un trabajo estadístico yo no puedo decir que un planeta está entre la casa 2 y la 3. Porque a nivel estadístico es que me lo tumban. Un experto en estadística me dice, eso no puede ser. O sea, tienes que tener un criterio fijo, ¿no? Entonces aquí, ya en la segunda versión del trabajo, los resultados no es que fueran muy, muy distintos. Son quizá algo más claros en este caso. El tema está en que, claro, aquí lo que he considerado es todo el signo en la cúspide. Es decir, si un planeta está en Escorpio y la cúspide está en Escorpio, está en esa casa. De hecho, las casas son cúspides, de hecho. Objetivamente son cúspides. Si una casa cae en un signo, pues todo lo que esté en ese signo está bajo el dominio del regente de la cúspide. No sé si me seguís, ¿eh? Y esto, aplicando este criterio, igual para todos, y claro, no puedo hacer, el primer trabajo que hice no era significativo. Para un estadístico no lo suficiente. Bueno, ahora hemos utilizado, ya digo, 240 casos de fiabilidad A o AA de Roden, es decir, prácticamente de certificado de nacimiento, ¿no? Y casi todos AA, ¿eh? Y además he excluido todos aquellos que tuvieran el ascendente 5 grados antes del final de un signo o 5 grados después, porque eso vendrían a ser unos 15 minutos de error en el registro, que creo que es un error que se admite. De hecho, hay registros donde te ponen las horas, si acaso el cuarto, ¿no? Te ponen la hora en punto, en cuarto y media, ¿no? Y
Y bueno, pues nada, vamos a seguir. Los planetas transaturnianos en principio no se consideran en el cómputo, pero luego veréis que sí, que también, por comparar. No se pueden considerar como regentes únicos. Esto es otra cosa que a nivel estadístico no es serio. Decir que una casa tenga dos regentes, una casa que caiga en Acuario, que tenga Saturno y además Urano. Tiene que ser, ese condicionante tiene que ser homogéneo. Tiene que ser igual para todos los... Si hacemos un trabajo estadístico matemáticamente riguroso. Entonces he cogido como regentes el septenario. Bueno, esto me parece que ya lo he comentado. Por cierto, prácticamente todos vienen a ser, pues la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de España, de Inglaterra. Son los datos más abundantes también de otros países. Y más bien de este siglo, pero es porque es que los datos más fiables que tenemos es de gente de este siglo. Claro, ahí, por ejemplo, ya Urano, Neptuno y Plutón, daros cuenta que ya no son homogéneos en su distribución ya de por sí. O sea, en el muestreo, pues, claro, gente con Neptuno en Piscis, poquísima. Algún caso que tenga de principios del 19, ¿no? Perdón. Aparte de presidentes, sí he incluido a otros que, aunque no hayan llegado a ser presidentes, sí es indudable su papel como líderes. Por ejemplo, Marx, que tiene una carta natal bastante fiable, lo he incluido, no es presidente de ningún país. Los presidentes inevitablemente tienen que ser líderes, pero hay otros individuos que también lo son, aunque no hayan llegado a presidentes. Bueno, y ahora vamos a ver, porque el cómputo no se puede hacer muy a la ligera. Por ejemplo, la mayor parte de los registros pertenecen al hemisferio norte. Normal, porque es que vive mucha más gente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Ya ha comentado Nazaret, y no sé si Rafa también, que hay unos signos de ascensión lenta y otros de ascensión rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para alguien que nazca en el hemisferio norte siempre es más frecuente, es un efecto que tengo que descontar, es más frecuente la gente que tiene el ascendente, pues Virgo, Libra, mucho más frecuente que gente con un ascendente Piscis o Aries, ¿no? Aquí tenéis en el cuadro de la izquierda, creo que lo veis bien, están ordenadas el número de casos. Aquí, si os dais cuenta, el 20 sería el valor intermedio, el valor medio. Si no hubiera efecto astrológico, pero aquí es que tengo que descontar el propio efecto del ascendente. Entonces ya veis que los ascendentes por ahí en torno a Virgo, Libra, Escorpio, parece que hay más incidencia que los otros. Pero eso es por la naturaleza del propio muestreo, insisto, de que hay más registros nacidos en el hemisferio norte y ya veis los otros ascendentes, Aries, Tauro, por ahí más o menos. Luego tengo aquí estas rayitas que veis, esto es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues vamos a ver. Es un valor que tiene una ecuación más o menos compleja, que viene a dar un valor muy parecido a la desviación media. La desviación es todo aquello que se desvía sobre el valor medio, que sería el que encontraríamos si no hubiera efecto astrológico. Entonces, por ejemplo, si 20, veis que es el valor medio, pues el valor medio de las desviaciones sobre ese valor de 20 viene a ser de 28. 28 por encima y por debajo 12. Con el Sol, que aquí ya sí podríamos, porque el Sol tiene una órbita muy regular. Bueno, perdón, el Sol, la Tierra, ¿no? Tiene una órbita muy regular y el Sol viene a pasar prácticamente el mismo tiempo en cada uno de los signos.
Aquí sí se observan desviaciones, pero he de aclarar que todo lo que se encuentre entre esos topes de la desviación estándar es normal. Es decir, se desviará un poquito del valor medio, pero por cuestiones del muestreo, que nunca es perfectamente homogéneo, etc. Aquí vemos que el signo de Cáncer tiene una desviación positiva mayor que 1 sigma. No llega a ser 2 sigma. Sigma sería el tramo intermedio, en este caso entre 20 y 25, ¿no? Y menos sigma sería entre 15 y 20 casos. El único que parece salirse en el sentido de más frecuente de lo habitual, pero solo un poco, claro, es el Sol en Cáncer. Bueno, dice que es gente muy atávica, muy patriótica, muy tal, y probablemente es un elemento que hace que la gente le vote, ¿no? Sin embargo, el signo de Tauro es prácticamente el único que se desvía de manera negativa. Es como un signo que no parece tener tanta incidencia en el liderazgo. El signo solar, ojo. Ahora vamos a ver los otros planetas. Virgo por muy poco. Cuando está muy cerca de la desviación estándar, se supone que es algo débil. Luego también tenemos que tener en cuenta algunos planetas que nos van a distorsionar el muestreo. Por ejemplo, Venus. Aquí tenéis abajo la incidencia en Francia durante un tramo de años. Claro, resulta que la órbita de Venus está en fase con la de la Tierra. Me parece que no sé si 2/5 o 3/5 o algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ciertos puntos, ciertas zonas del zodíaco, ciertos signos donde es más probable que tengamos a Venus y en otros menos. Esta especie de pentágono de distribución, en realidad, con el paso de los siglos, se iría moviendo, pero muy lentamente. Mercurio le pasa algo parecido a Venus. Con los exteriores esta distorsión puede decirse que no existe. Bueno, la probabilidad de tener un planeta en una casa u otra, claro, consideradas como signos enteros, es exactamente la misma. Y con esto vamos a jugar. En total, el cómputo de los aquí del septenario, ya veréis, luego más adelante pongo los trans también. Parece ser que los líderes tienden a tener planetas acumulados en la casa 1. Esto es normal y encaja con los aforismos. Una persona que tiene planetas en la casa 1, a ciertos niveles, es una persona muy entrenada, muy acostumbrada a tomar decisiones, que es lo que se le pide a un líder, básicamente, claro. Aquí, si os dais cuenta, la desviación es superior a 2 sigma. Es decir, esto no es casual. Aquí hay un influjo astrológico. Y lo más gordo es que si vemos la casa opuesta, que representaría más bien a los rivales, resulta que la incidencia es muy pequeña. Claro, una persona que tiene planetas, una abundancia de planetas, sobre todo el regente de la casa 1, en la casa 7 es una persona que está demasiado condicionada por los demás. En concreto, si tuviera el regente de la casa 1 en la casa 7, bajo el dominio del regente de la casa 7, que es precisamente el rival, ¿qué líder se encuentra psicológicamente bajo el dominio del rival? Pues no es muy frecuente. Veremos que sí se da algún caso, pero por otros motivos, claro. El resto de las casas, fijaros que puede haber una mayor... La gestión del dinero te puede convertir en líder, la ideología te puede convertir en líder, muchas cosas te pueden convertir en líder realmente, ¿no? Pero en concreto la desviación esta de la casa 1 y de la casa 7 me parece súper significativa. Aquí, teniendo en cuenta que la probabilidad de tener un planeta en una casa u otra es exactamente la misma, vemos que si no hubiera ningún influjo astrológico, pues estaría todo entre el intervalo ese de la desviación estándar y... Aquí ha dicho Rafa Cañete antes, el aforismo en el fondo viene a tener una base estadística, aunque no hagas un trabajo estadístico, claro. Es decir, si estás, venga a ver la misma configuración planetaria produciendo los mismos efectos, en tu cabeza estás haciendo una estadística, de alguna manera, ¿no? O sea, si en consulta te han venido mucha gente pues, con planetas maléficos en
En la casa 7, por ejemplo, es frecuente gente que pasa, que es muy probable que se divorcie, por ejemplo, ¿no? Pues pasen una fase en un momento dado pues muy negativa, ¿no? Y se rompa la unión. Bien. Planetas en las casas, el Sol muestra pues aproximadamente 2 sigmas, no sé si lo veis, ¿no? O sea, el sigma sería el valor intermedio hasta el valor máximo de la desviación estándar. O sea, en este caso sería 5 aproximadamente, 1 sigma. Pues salen pues, más del doble, ¿no? Esto es más de 2 sigma. Eso ya es en estadística una desviación mayor de 1 sigma, pero sobre todo ya de 2 sigma, ya se considera un indicio muy claro de que hay un factor que mueve la estadística en ese sentido. De nuevo encontramos que el Sol tiene una incidencia menor de lo normal, de lo que sería una distribución aleatoria, ¿no? En la casa 7 de nuevo. El Sol siempre lo hemos considerado un elemento de liderazgo importante, por supuesto. Pues aquí no nos da una sorpresa. Afortunadamente nos reafirma en lo que hemos estado observando, aunque no hayamos hecho muchas cifras. En la casa 8 parece que no es muy abundante tampoco. Claro, la casa 8 es una casa de crisis, a veces al líder lo matan y cosas así. Pues probablemente por ese motivo salga un poco menos de incidencia. Pero mucho más claro, desde luego, el Sol en casa 1 y por defecto el Sol en casa 7. Mercurio, pues Mercurio, claro, bueno, será que es que siempre anda muy cerca del Sol, que nos da una desviación muy importante en la casa 1. Claro, la casa 1 también es el gozo de Mercurio. Es un individuo que puede que tenga mucha habilidad para tomar decisiones, que tenga mucho desparpajo para tomar decisiones. Mercurio, por cierto, en casa 1 también lo he observado, pero esto es anecdótico, en futbolistas y deportistas de habilidad, digamos, ¿no? O pueden ser tenistas y gente de esta, ¿no? Y bueno, si el ascendente es el movimiento físico y tienes algo que goza ahí, pues seguramente favorezca, por ejemplo, la psicomotricidad, imprescindible en este tipo de... no tan claro, pero Mercurio en la casa 7, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta, igual que dije Venus, hay una distorsión, o sea que ojo con Mercurio, porque además suele estar muy cerca del Sol, por ejemplo, es otro condicionante. Con la Luna encontramos un resultado muy llamativo que al principio me desorientó enormemente. No hay una acumulación de casos con la Luna en casa 1. Está dentro de la desviación estándar y bueno, eso si no hubiera efecto astrológico, pues era lo que nos estaría diciendo, que la Luna no tiene efecto astrológico sobre el liderazgo. Me extrañó mucho. Pero también me extrañó mucho que saliera muy por debajo en la casa 7, no porque eso sea raro, porque ya os he dicho que aparentemente la casa 7 en los líderes políticos pues no está muy poblada, ¿no? No eso, sino que es que como sigma y medio en la casa 6, la Luna. Y dices, ¿y qué tendrá que ver la casa 6, una casa más bien de servidumbre, ¿no? Para un líder político? Claro, la respuesta está en la siguiente. Es que la Luna en casa 6 hace que dediques mucho tiempo a ser productivo. Donde está la Luna, dedicamos mucho tiempo a eso que está la Luna porque es una cosa que es que hasta nos apetece. ¿Os dais cuenta? Es decir, que si hubiésemos elegido otro sector, por ejemplo, banqueros o lo que fuese, o deportistas, seguramente también saldría la Luna muy abundante en casa 6. Deportistas de éxito, claro, porque es gente que ha dedicado mucho tiempo a su principal elemento de realización profesional, ¿no? Y entonces esto debería salir, supongo, en estadísticas sobre líderes o no líderes, o sea, sobre profesionales, muy profesionales que dedican mucho tiempo a su profesión, simplemente. Es la interpretación que le veo. En la casa 10
la Luna no parece ser tan abundante, aunque aquí se sale poco de la desviación estándar. Lástima que no haya llegado a los 400 casos, que es lo ideal. Me quedan 240, pero es que para esto hay que dedicar mucho tiempo. Esto se hace prácticamente a mano. Luego le das a la tecla de la desviación estándar y eso ya te lo calcula Excel, ¿no? Pero para ir metiendo los datos de cada uno se tarda mucho. Entonces, aquí se ve que yo no tengo la Luna en la casa 6. Bueno, en la casa 10 sí sorprende un poco, aunque la desviación no es muy grande, porque la Luna en casa 10 en principio te favorece la popularidad, según los aforismos clásicos, y a un líder le interesa ser popular, claro. Bueno, pues eso ahí está. Venus hay que cogerlo con pinzas por lo que os he dicho antes. Venus destaca más en la casa 2, con la cual guarda una cierta analogía, ¿no? Es el regente del segundo signo del zodíaco, etc. En la casa 1 no tanto. ¿Acaso quizá como pasaba con la Luna por ser un planeta femenino? Se me ocurre. Desde luego de nuevo sale la falta de incidencia en la casa 7. Aquí sí es cierto que probablemente un Venus en casa 2, eso es un elemento para el liderazgo político, un tío que gestiona bien los recursos materiales, lo gestiona con acierto, pues puede ser un elemento. Y bueno, el resto de las casas, como veis que viene pasando con todos, pues es parecido. Marte es masculino y este nos da una desviación tremenda. En la casa 1, no tanto en la casa 7, desviación negativa que estábamos viendo, pero en la casa 1 se acerca a 3 sigma, o sea, descomunal. ¿Por qué no es tan raro que Marte esté en la casa 7? Pues bueno, a lo mejor porque los líderes políticos también disputan las cosas con gente peleona, ¿no? O sea, la oposición suele ser muy peleona. Entonces, a veces... Con Júpiter, otro planeta yang, masculino, nos da una desviación superior a 2 sigma, en la casa 1 también. En la casa 3 nos da una desviación algo superior a 1 sigma. Esto no parecían mostrarlo otros planetas, pero claro, es que Júpiter hace que donde tenemos Júpiter el sujeto suele ser, decimos, expansivo, suele ser bastante desinhibido en la casa que esté. Y en la casa 3, ¿os habéis fijado con qué desinhibición los políticos hacen ciertas afirmaciones, aunque no se las crean ni ellos? Pues es una cosa que caracteriza mucho a los líderes políticos, ser capaces de mostrar un fracaso como un éxito. Esto lo podemos observar cuando se terminan unas elecciones. El que queda segundo siempre dice que ha sido un éxito tremendo. Aunque hayan perdido el mando del Estado, pero dicen, pero nos temíamos que iba a ser mucho peor la cosa, así que en realidad ha sido un éxito, ¿no? Bueno, estas cosas hace falta tener un Júpiter o acaso un Venus, ¿no? En la casa 3. No es extraño. No queda tan marcado en la casa 7. Y luego tenemos Saturno, que es muy curioso que una de las cosas que se caracteriza más es por no estar en casa 3, a diferencia de Júpiter. ¿Por qué? Porque el que tiene Saturno en la casa 3 solo afirma aquello que está absolutamente seguro. Donde tenemos Saturno no corremos el menor riesgo de meter la pata. Entonces, claro, se ve que ser riguroso y serio a la hora de hablar no va con los políticos. Con Saturno también se da una incidencia relativamente baja en la casa 10, por aquello de indicador de pérdida de poder y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Los trans. Urano sí es cierto que su baja incidencia en casa 7 sigue encajando con lo que hemos visto hasta ahora. Urano es un planeta prácticamente no visible, aunque con un pequeño aumento de telescopio que tengamos ya sí es visible. Creo que su diámetro aparente
es de unos 3 segundos de arco. Me parece que para que sea visible tiene que tener 4 segundos de arco, el tamaño aparente de un astro. No sé, no estoy muy seguro si son segundos o minutos de arco, pero bueno. La cuestión es que Urano por poco no es visible. Necesitamos una pequeña ayuda de lentes y cosas así, ¿no? No nos da la incidencia que nos daban sobre todo los planetas masculinos en el ascendente. Ya se dijo cuando se empezó a usar Urano que se le debería considerar de un efecto relativamente débil por comparación al septenario y más bien de naturaleza colectiva. El resto de las desviaciones no se desvía demasiado. Si acaso el de la casa 12, no sé muy bien cómo interpretarlo. Pero sí, lo único que encaja es, ya digo, la falta de incidencia en la casa 7. Con Neptuno, la falta de incidencia en la casa 7 es tenue, no llega a ser -1 sigma, no da la menor asomo de incidencia en el ascendente, parece darlo en la casa 4, pero es que, de tal manera, es que Neptuno ya llegamos al caso de que desde que fue descubierto, han pasado muchos años. El muestreo que tengo, pues no tengo, hay signos donde no está, es en Neptuno. Y entonces aquí no es que esto demuestre que no funcione o que sí que funcione, sino que es de difícil extraer información de este gráfico. Y con Plutón la falta de incidencia en casa 7 es muy pequeña, la incidencia en casa 1 es francamente baja, es menor de la media incluso, y nos da unas incidencias extrañas por la casa 10, la casa 11. Claro, la mayor parte de los casos que tenemos aquí computados de Plutón es gente que tiene Plutón, pues sobre todo de los más antiguos, Franco y esto que tenían en Géminis, hasta Virgo prácticamente. Políticos con Plutón en Libra están empezando a salir ahora un poco, ¿no? Y como los ascendentes que más incidencia tenían es decir, aquí la distorsión estadística es fenomenal. Luego también está el hecho de que Plutón, sabéis que desde el 2003 o por ahí se han ido descubriendo sucesivamente otros planetas con la misma órbita, con el mismo número de Bode que Plutón y además con una masa muy parecida. Después de Plutón está Haumea, que tiene como un 95% de la masa de Plutón, Makemake por ahí. Luego Kawar ya es un poco más pequeño, pero también tiene una órbita de ese tipo. Pues claro, si introducimos a todos estos, cuando Quirón y todo esto, hubo una explosión de añadir planetas y los asteroides y todo esto. Una cosa que era una virguería del informático que la había metido, pues luego se utiliza de manera un poco indiscriminada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que si metemos a todos estos, pues se nos queda la carta absolutamente plutonizada. Porque esto sí, desde hace mucho tiempo el número de Bode, que es equivalente al número atómico principal, al n de los orbitales electrónicos, pues resulta que deberíamos interpretar a todos estos plutinos, se les llama, los deberíamos como pequeñas variantes, ¿no?, del efecto que hace Plutón. Y entonces, pues claro, ¿cómo lo podríamos solucionar esto? ¿Reduciendo mucho el orbe de Plutón, quizá? No estoy de acuerdo en los orbes variables, porque los orbes de los aspectos están en función de la función trigonométrica asociada al ángulo. Luego otra cosa es que, por supuesto, el Sol siempre va a influir más que Saturno, por ejemplo, en la salud del sujeto, por ejemplo. Esto lo podemos observar también en médica y tal. Hay planetas que influyen más, pero ya que el orbe sea variable por este motivo no estoy muy de acuerdo. El orbe depende básicamente del ángulo.
Entonces, pues ya digo, con Plutón la distorsión es tremenda, pero es que además tenemos la cuestión esta de qué hacemos, qué respuesta da la astrología a los plutinos. Se está usando Quirón, algunos se atreve a utilizar Ceres, Folus y pedruscos de estos. Digo pedruscos porque no tienen ni siquiera la forma esférica. Ceres sí. Ceres sí, lo que pasa es que Ceres se supone que debería tener la influencia un poco repartida por todo el anillo de asteroides. Y bueno, desde luego aplicar estadística con estas cosas es francamente difícil. Bueno, pues ya digo, los registros en concreto de Plutón y de Neptuno, el muestreo, el propio muestreo es que es muy poco homogéneo y es muy discutible. Estos propios gráficos son muy discutibles. Urano sí parece dar al menos lo de la baja incidencia en la casa 7. ¿Cómo vamos de hora? ¿Que quedan 5 minutos? ¿En serio? Pues me queda media ponencia. Bueno, los regentes en las casas. En las casas, en los signos en la cúspide de las casas. En concreto, ya digo, para evitar la ambigüedad estadística que os he comentado antes, de que un planeta pueda estar entre dos casas. Estadísticamente eso no vale. El regente del ascendente tiene casi 2 sigma de desviación y más significativo todavía, esto os lo he comentado antes, la falta de incidencia en la casa 7. Y el regente de la 7, ¿cómo no? Aquí vemos que funciona la astrología. Cuando hay muchos líderes, Pedro Sánchez es un ejemplo, que tiene el regente del descendente bajo el dominio del regente del ascendente. Tiene ascendente Tauro y creo que tiene Marte. El regente de la 7 lo tiene, eso es muy frecuente. En concreto, el regente de la 7 es casi 3 sigma, la desviación, es decir, descomunal. Aunque no aparece tanto la falta de incidencia. Bueno, el regente de la 2 en la casa 1, eso es un individuo que está muy acostumbrado a gestionar recursos materiales. Esto es valioso para un líder. No es de extrañar, aunque no aparece la falta de incidencia en la casa opuesta. El regente de la 8, que sería el regente de la casa opuesta, nos da mucha incidencia justo en la casa 2. También significativo. El regente de la 3, pues para retórica y todo esto, el líder, no sus rivales, ¿verdad? Pues ya veis que tiene muy poca incidencia en la casa 7 y además muy distinta al resto de las incidencias. El regente de la 9 es normal que influya en las decisiones del sujeto y ya veis también la desviación en la casa 2, porque la gestión del dinero muchas veces se relaciona con la ideología, sobre todo en países comunistas o de gestión colectivista de la... El regente de la 4, podríais decir, esto me puede valer para un líder que ha heredado el liderazgo. Solo hay algunos casos, no muchos. El regente de la 10, la búsqueda del poder, sí es algo que es muy importante para los líderes. Ya veis la desviación que tiene. El regente de la 5 no muestra desviaciones muy significativas. El regente de la 11 sí, pero es que, ¿sabéis que la casa 11 es el partido político? Ese es el grupo de afinidad, digamos, ¿no? Y es que hay muchos líderes que los pone en juego el propio partido político, sobre todo si hay primarias y cosas de estas. Es normal, siempre que funcione la astrología, claro. Si no, ya digo, estas distribuciones, si no hubiera efecto astrológico, quedaría prácticamente todo encasillado en el interior del intervalo de desviación estándar. Y bueno, así vemos el regente de las 6, claro, servir a los demás no es una cosa muy de políticos, pues hay poca incidencia. El regente de la 12 tiene su importancia, porque me parece que vimos que el regente de la 1 sí tiene incidencia, perdonad que voy para atrás. Fijaos, el regente de la 1 tiene una incidencia grande en la casa 12. La casa 12 es un poco el colectivo de desconocidos, es decir, el censo, la población, que un político, sobre todo si tiene un cierto grado de idealismo,
y no está demasiado enmafiado con los suyos, pues es normal que ponga un interés en eso. Bueno, y ya prácticamente acabo, ¿eh? Las conclusiones. Los resultados obtenidos indican una total congruencia con la tradición astrológica, con la realidad que manifiesta el muestreo considerado, claro. Las mayores incidencias ya habéis visto que son con los 7 planetas clásicos, con los transpersonales las incidencias son menores o bien el muestreo está distorsionado y no debemos atrevernos a sacar demasiadas conclusiones. 2 sigma o más lo dan el Sol, Mercurio, Marte y Júpiter, los masculinos casualmente, en el ascendente. El regente de las 7 ya he visto que ha tenido una distribución simétrica, ¿no? Y 2 sigma o menos, muy significativo la falta de incidencia, menos 2 sigma, que diga, en casa 7, ¿no? Y ya digo, esto es considerando la casa como todo el signo en la cúspide, por estar bajo el dominio del regente de esa cúspide. ¿Sí? Porque esto es un problema que yo no sé cómo lo vamos a derivar. Por ejemplo, supongamos una persona, pues el de Mario Conde, ¿no? Con el ascendente en Libra. Luego seguimos avanzando, nos encontramos a Marte, pero ya en Escorpio, y luego, un poco más avanzado, la casa 2. Claro, si yo digo que ese planeta está en la casa 1, como ha afirmado Rafa, y no es por llevarle la contraria, pero quiero que hagáis esta argumentación, esta reflexión. Entonces, ¿es que la casa 1 tiene 2 regentes? No sé si veis por dónde voy. Si ese Marte de Mario Conde lo consideramos en casa 1, está bajo el dominio de Marte. Entonces, tenemos que concluir que la casa 1 tiene como... Y hay quien lo hace esto, Hay quien lo hace esto. En Astrólogos del Mundo, me parece, o alguna página de ese estilo, he visto, es que tengo el ascendente a mediados de un signo. Entonces, ¿el regente del ascendente cuál es? Y algunos le contestaban, pues, Venus y también Marte. Y como a partir de los transpersonales se les ha querido considerar regentes también, pues claro, ya aquí tenemos, a nivel estadístico, tenemos un cacao que no hay quien se atreva a hacer un trabajo estadístico, salvo que lo simplifiquemos, el cómputo. Si no lo simplificamos, va a haber distorsiones que van a invalidar completamente nuestro trabajo. Y creo que he logrado terminar. Sí. Ya digo, y esto sale algo más, salía parecido cuando hice los orbes estos de Ptolomeo. Esto, por cierto, Hipócrates no lo hacía. Hipócrates, es más, es que ni usaba casas en la mayor parte de los casos, porque los enfermos que le venían es que nadie tenía partida de nacimiento. Entonces trabajaba con signos y elementos, básicamente. Entonces, pues ya digo, esto es todo, ¿no? ¿O queda algo más? No queda nada más, ya he terminado.